Voy a pedir a todos ustedes, presiden esta presentación del libro a que hemos sido convocados, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, doctor César Camacho. El doctor Alejandro Carrillo Castro, presidente de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil. El autor del libro, el licenciado Álvaro Villalba Valdés. Nuestros comentaristas, el maestro José Luis Mazoy Curi y el maestro Manuel Arellano Zabaleta. Voy a pedir respetuosamente al doctor Alejandro Carrillo Castro, presidente de la Fundación Miguel Alemán, haga uso de la palabra. Doctor, por favor. Por favor. En mi calidad de director general de la Fundación Miguel Alemán, porque el presidente es el licenciado Miguel Alemán Velasco, quiero darles la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, de manera muy especial a nuestro amigo de muchos años y querido presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el doctor César Camacho, y el Presidium, en ocasión de esta presentación del libro El Águila Mexicana de don Álvaro Villalba Valdés. Aquí en la Fundación Miguel Alemán, en esta biblioteca que fue del expresidente Miguel Alemán Valdés, ya que esta era su residencia particular, se estila en ocasiones solemnes como esta la presentación de libros, conferencias, homenajes a mujeres y hombres destacados de nuestro país, y ya nos tiene acostumbrados don César Camacho a tener la gentileza de venir personalmente a las presentaciones de aquellas obras o aquellas conmemoraciones que para él y para el partido tienen especial relevancia. Nos da mucho gusto, señor presidente, que nuevamente honre con su presencia esta Casa de los Mexicanos, y a todas y todos ustedes reiterarles que constituye un verdadero privilegio que se haya escogido la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán para la presentación, en este caso, de este estupendo ensayo monográfico en torno del Águila Mexicana de don Álvaro Villalba Valdés. Yo no me quiero extender porque la función de quien habla es darles la bienvenida en nombre del licenciado Miguel Alemán Velasco y de la familia Alemán, que son los patronos de la fundación que lleva el nombre de su padre, establecida hace 32 años, y que se viste de gala hoy con la presentación de esta estupenda obra, de la cual nos van a hablar quienes me sucedan en el uso de la palabra. Muy bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Voy a tener el gusto de presentar a ustedes al licenciado Álvaro Villalba Valdés, autor del libro El Águila Mexicana. Él es abogado y ha trabajado en varias áreas del mundo jurídico y del mundo del notariado. Abogado de la Agencia Aduanal de Carga en México. Abogado de la Agencia Aduanal del norte del país. Gerente del Departamento Fiduciario de la Sociedad Financiera Mexicana. Maestro de Sociología por la UNAM. Miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, secretario de actas de las comisiones
de Conurbación de la República, tesorero del Consejo de Notarios del Estado de México, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México para el periodo 2011-2012. Es autor de este libro que significa una lección de civismo para todos los mexicanos. Él toma la palabra en este momento. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer a mi amigo César Camacho. César, muchísimas gracias por tu apoyo y por esta oportunidad que me das de convivir con tus amigos. Yo quisiera agregarles obviamente a ustedes el agradecimiento por estar aquí esta tarde y, si me permiten, voy a hacer algunos breves comentarios respecto a cómo se dio la idea de darle marcha para adelante a este libro. Platicaba yo con un querido amigo hace unos 14 meses más o menos sobre ese fenómeno tan especial que es el inconsciente colectivo. Vemos tantas cosas, nos quedan registradas tantas cosas en nuestra mente, que es tal el remolino en que se mueven y la poca atención que les damos, que no nos percatamos de lo más obvio que puede suceder con ellos y cómo nos va formando en nuestro carácter. Para no entrar en más disertaciones de tipo psicológico, cada uno de nosotros hemos pasado por varias etapas del crecimiento, que son desde la prenatal hasta la adultez, que se va formando de las que hay en medio. En este contexto, el tema que tratamos sobre el inconsciente colectivo nos hizo reflexionar la necesidad de tomar conciencia, de darnos esa oportunidad de ver qué estamos pensando o qué se está pensando dentro de nosotros, y sobre todo en todo aquello que es tan cotidiano y tan repetitivo muchas veces, aunque otras veces, aunque repetitivo, no agradable o sí agradable a nuestros sentidos. Vienen a nuestra mente, igual que vienen a las mentes de las naciones y del conglomerado de ellas, recuerdos, ejemplos, tristezas, fatigas, laberintos de la soledad e infancias que son un destino como la que creo que tenemos todos ahorita en este momento. Estas realidades están fincadas y que dan a México sustento en todo orden de cosas. Fundamentalmente procuran a nivel general, a nivel de todos los integrantes de un país como el nuestro, tan joven, de un estado joven realmente, hacia la unión que en el conglomerado, queramos o no queramos, se va fincando al darnos cuenta de la necesidad de estar unidos y en paz. El escudo nacional es el representante que reúne, desde mi punto, todos los caminos de identificación de los mexicanos y que por ende produce y transforma día a día el destino y signo que son elementos de nuestra realidad. Al quedar su servidor tan interesado en lo que era fundamentalmente el inconsciente, trato de hacer una conciencia total de lo que ha sido el águila mexicana. El águila mexicana, y tomando unas palabras de mi amigo César Camacho, César, con tu permiso voy a leer 2 líneas, dice lo siguiente: el águila mexicana es tan audaz como cada mexicano y tan eficaz como todos juntos. El águila es el espíritu de la patria. Si así es, creo que sería ingrato que no estuviéramos nosotros a cada momento reflexionando sobre lo que quiere decir todo esto. Y quiere decir todo esto en todos los aspectos de nuestra vida. Como ustedes saben, el águila abre nuestra vida y cierra nuestra vida.
El águila está presente en todos aquellos documentos que el gobierno valida para bien de todos nosotros. Quiero decir además que en este momento en el que México de alguna manera está llevando a cabo un crecimiento por el que tiene que pasar y puede ser molesto, así como está para todas otras de las naciones, nuestra unión la podemos encontrar en toda la historia que se da antes de la conquista y después de la conquista, pasando por el periodo virreinal, por el periodo de independencias, toda la cantidad de águilas que nos han seguido. Esta ave increíble, maravillosa, que siempre nos convoca, repito, a estar juntos. El águila, como les estoy diciendo ahorita, tiene un desarrollo muy importante en los tipos de águila que hay. Está las águilas que estuvieron durante el virreinato, las águilas que se dieron en nuestra independencia, que fueron muchas y muy variadas, el águila fundamental del primer imperio, de las repúblicas, del segundo imperio de Maximiliano, y por último, un águila que perduró su estructura y su dibujo, que fue el águila de don Venustiano Carranza. Un águila muy peculiar y con mucha historia la misma águila, porque don Venustiano no quedó muy contento con el águila, porque el pico de la serpiente estaba encima de él. Sin embargo, cuando llegamos con Francisco Eppens, quien plasmó nuestra bandera con colores total mexicanos, desde allí para acá viene siendo esa águila nuestro modelo a seguir y el águila que a todos ustedes y a mí nos ha venido acompañando. He tratado de que en este libro vayan 2 libros, si se puede decir: el texto escrito y paralelamente la historia fotográfica de tantos elementos que nos permiten visualizar lo que el libro pretende. Yo quiero agradecer cumplidamente al editor, a don Carlos González Manterola, con el que, gracias a este libro también, hemos hecho muy buena amistad, lo cual te agradezco mucho, Carlos. Y pues ojalá y ustedes sean lo suficientemente preocupados por meditar qué nos puede dar el águila, con todas y cada una de las emociones que pueda traernos, o de las reflexiones respecto a lo que fue, es y será siendo el águila mexicana. Quiero aprovechar la ocasión, muchas gracias por esto, pero quiero aprovechar la ocasión para saludarle, don Alejandro. Yo tuve la fortuna de haber sido secretario particular de su papá cuando estaba en el periódico El Nacional, don Alejandro Carrillo Marcor. Estoy hablando de los años 70 y fue una experiencia muy positiva que nunca se me va a olvidar. Asimismo, insisto, le doy las gracias al Partido Revolución Institucional, en esta vez a través de su presidente, don César Camacho, por esta oportunidad que me dan, que les agradezco mucho. Muy amables. Agradecemos la presencia de nuestros secretarios del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Voy a pedirle a don Manuel Arellano Zabaleta, quiero expresarles que esta es una reunión de escritores e historiadores. Es el caso de Manuel Arellano Zabaleta, profesor e historiador, es originario de Zempoala, Hidalgo. A nivel nacional ha desempeñado varios cargos, entre ellos jefe de historia y consejero del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Voy a señalar nada más las obras, entre otras, que ha escrito o publicado: Ventana al tiempo, El indio mexicano,
Morelos, documentos históricos, Revolución Espiritual de Madero, Andrés Quintana Roo, El derecho contra la opresión, Morelos, Las últimas horas, Sarita Pérez de Madero, Dama de la Revolución, Juárez, su verdadera historia, y Juárez y las leyes de reforma. Con nosotros, Manuel Arellano Zabaleta. Buenas tardes a todos. Doctor César Camacho. En la presentación, incluida en el libro que comentaremos, con justa razón el licenciado César Camacho expresó lo que ya don Álvaro dijo. El águila es tan audaz como cada mexicano y tan eficaz como todos juntos. El águila es el espíritu de la patria. Así es que esta tarde recordaremos al águila mexicana y por tanto reflexionaremos sobre acontecimientos de nuestra historia. Pero antes de iniciar, permítame que felicite al autor por haber elegido un tema cívico y cultural tan importante para la formación de la conciencia nacional, tema que maneja con erudición y emoción, con claridad en sus personales conclusiones sobre diversos aspectos y tiempos de la integración de la mexicanidad. Con interés leí este importante libro de la historiografía actual relativa al símbolo fundamental de México. Únicamente expresaré breves anécdotas que sobre el tema me ha hecho recordar su bien escrito texto, porque es una obra que explica cronológicamente la presencia del águila en la historia, integrándola en una fusión de acontecimientos y valores determinantes para los mexicanos. Por otra parte, es oportuno felicitar a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional por editar un libro que se destina a fortalecer la conciencia cívica, cultural y política de los mexicanos, porque el símbolo de la patria pertenece a todos y quien lo enarbole suma e integra voluntades. Es una ideología que requiere ser alimentada permanentemente porque se refiere al fortalecimiento del espíritu de la patria. El águila mexicana se genera en la etapa prehispánica, saturada de mitos y leyendas, entrelazadas con realidades. El licenciado Villalba explica que en el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito de piedra que conmemora la fundación de México, Tenochtitlan, encontrado en el centro de la Ciudad de México, aparece el águila prehispánica tallada en la roca, sus patas posadas suavemente sobre las noxli, tunas de un opal, y lleva en su pico el jeroglífico Atl Tlachinoli, con el cual significaba el grito de guerra, y está compuesto por el símbolo del agua y el del fuego. Este, a su vez, era el arma del sol, el rayo, la serpiente de fuego, la Jiucoatl. El monolito prehispánico que la representa a la Jiucoatl es una talla estilizada, labrada en una gran piedra, encontrada cerca del Templo Mayor, templo que era custodiado por los integrantes de la Orden de los Guerreros Águila. El autor, con sensitiva observación, comenta la presencia y a la vez la ausencia de la serpiente de fuego o culebra de agua en gran número de relatos de la época de la conquista y la evangelización. Esto es cierto, en gran parte porque los informantes de los cronistas, sobre todo de los religiosos, eran en su mayoría de pueblos que habían sido conquistados por los mexica y no eran conocedores profundos de la tradición. De tal manera, solo los códices y relatos de informantes de Tenochtitlan, México, eran portadores de la tradición del águila devorando una culebra,
entre ellos, como explica el autor, una de las láminas del Códice Durán. Agregamos el Códice Obán y sobre todo la Crónica Mexicana, la Crónica Mexicayotl, cuyo autor, don Hernando Alvarado Tezozómoc, era nieto directo del emperador Moctezuma y recibió información de nobles ancianos y escrita en códices de los pocos existentes aún en manos de los herederos de su abuelo e inclusive de Cuauhtémoc, el águila que desciende. Alvarado Tezozómoc escribió: cuando vinieron a merecer tierra aquí en la gran población Ciudad de México Tenochtitlan, su lugar de fama, su lugar de ejemplo, el lugar de asiento del Tenochtli dentro del agua, el lugar donde el águila se yergue, el lugar donde grita el águila, el lugar donde se extiende el águila, el lugar donde come el águila, el lugar donde es desgarrada la serpiente, el lugar de entronque, el lugar del agua abrasada. Allá, en el brazalete de plumas, dentro de los tules, dentro de los carrizos, el lugar de reunión, el lugar de espera de las diversas gentes de los 4 lados, a donde vinieron a sentarse los 13 teochichimecas. Hace relación Alvarado Tezozómoc de la migración de los aztecas de Aztlán y Chicomostoc, hasta que después de muchos años llegan a la isla en el centro de la laguna de México. Entonces, una noche, su dios Huitzilopochtli les dice: estará nuestro poblado México Tenochtitlan en el lugar de gritar del águila, su lugar de desplegarse, el lugar de comer el águila, y el lugar de volar del pez, y el lugar de destrozar la serpiente, y pues mucha cosa se hará. Salieron a buscar la profecía, y a poco andar, al salir en Acatitla, se yergue el Tenochtli allá al borde de la cueva. Cuando vinieron, por ello alegremente sobre un pie se irguió el águila en aquel Tenochtli, allá come algo, lo está desgarrando al comer, y ella, el águila, cuando vio a los mexicanos, mucho se bajó la cabeza, no más de lejos la vieron allá. Los misioneros, por su parte, utilizaron el símbolo prehispánico del águila para penetrar fácilmente con la transculturación religiosa en un territorio que tenía inculcado el culto a Huitzilopochtli, un dios solar. Por eso, en un gran número de construcciones religiosas se colocaban piedras grabadas con el símbolo de Tenochtitlan y el águila sobre el nopal. Con justificación, el licenciado Villalba recuerda el águila pintada en una parte de los muros de la iglesia agustina de Izmiquilpan, actual estado de Hidalgo, espléndida, aparece con las alas extendidas, parada sobre el nopal, y en todas las paredes laterales del templo se desarrollan como si fuera un gigantesco y colorido códice mural, escenas de guerra, de cautivos, mujeres guerreras, trajes indígenas militares, cacles o guaraches de istle, armas, armaduras de algodón y el enorme simbolismo de México Tenochtitlan, y disimulado en la techumbre de la entrada, bajo el coro, la discreta figura del dios de la noche, Tezcatlipoca, en su representación del guajolote divino con su collar de la náhuatl. Todo definido por frisos con hojas de acanto y toda la imaginería de la época, seguramente incluidas como sugestión a los tlacuilos por Fray Andrés de Mata, el constructor del templo y su convento anexo. En los siglos siguientes se multiplicaron las representaciones del águila con diversos atributos. Desde luego, como explica el autor, con expresión monárquica y conveniente a los religiosos que la difundían. En el siglo XVIII se inició un resurgimiento del águila de Tenochtitlan, escudo de la ciudad, al publicarse el periódico mensual La Gaceta de México, reformada en 1728, que en su portada llevaba impresa en cada número al águila sobre el nopal, con culebra en el pico y colocada arriba de su cabeza una estrella.
A mediados de ese siglo, como hace notar el licenciado Villalba, surgió una integración notable entre la imagen de la Virgen de Guadalupe y el escudo del águila, ya que numerosos artistas la pintaban en sus obras. Así, dos símbolos con fuerte influencia indígena se entrelazaron. La imagen venerada en el Cerro del Tepeyac, antiguo lugar del culto prehispánico a la madre de los dioses, la Tonantzin, como por mucho tiempo era llamada por los naturales la Virgen de Guadalupe. El águila del escudo prehispánico de la Ciudad de México comenzó también a utilizarse en las portadas de las tesis de los graduados en la Universidad de México. En el periodo de la independencia, el autor expresa claramente el uso del águila y recuerda que a partir del movimiento de independencia de don Miguel Hidalgo se utilizaron en diferentes poblaciones y ejemplares de banderas con el águila mexicana, pero fue el licenciado Ignacio López Rayón, quien por encargo de Hidalgo, Allende y Aldama fue nombrado capitán general del ejército insurgente con la encomienda de formar un congreso. Recordemos que a López Rayón y al señor Morelos los nombró sus subalternos directamente el Libertador. López Rayón había estudiado la carrera de Derecho en la Universidad de México, donde, repito, se utilizaba el escudo prehispánico de la ciudad en las tesis. Así es que al crear la Suprema Junta Nacional Americana en la villa de Zitácuaro, el 19 de agosto de 1811, adoptó como símbolo y sello de la insurgencia un águila coronada, sin culebra, que explica detalladamente el licenciado Villalba. Morelos hace el suyo el símbolo y solo agregaremos la anécdota siguiente. La señorita Leona Vicario, quien tenía buena situación económica en la Ciudad de México, era miembro de la Asociación Secreta de los Guadalupes, la cual primero se llamó del Águila. Ayudó con dinero, armas, información y en todo lo posible, primero al señor Rayón y en su momento al señor Morelos. Al ser denunciada por su simpatía por los insurgentes, escapó del convento donde estaba depositada y se fugó de la ciudad. Por meses no se tuvo noticia de ella, hasta que en Chilpancingo, días después de instalarse el Congreso a fines de septiembre, don Carlos María de Bustamante avisó al generalísimo Morelos desde Oaxaca que había llegado a esa ciudad Leona Vicario. Morelos, al enterarse, exclamó y escribió: «Ya está bajo las alas del águila mexicana, muy justo es protegerla». Y así fue, pero Leona Vicario no solicitó nada, a pesar de haberle arrebatado el virrey toda su fortuna. Fue precisamente Morelos quien aceptó y sancionó como presidente del Poder Ejecutivo el decreto del Congreso en julio de 1815 en Purarán, en el cual se ordenaba que el escudo de armas de la nación llevara un águila de pie con una culebra en el pico. De igual manera, en el libro, su autor hace un relato bien comentado con sus atinadas observaciones. Solo agregaremos que Morelos 4 meses después fue tomado prisionero en Texmalaca y al poco tiempo ajusticiado en Ecatepec. Después de Morelos, la insurgencia se diluyó. Sus caudillos o se amnistiaron o estaban prisioneros, como López Rayón y Bravo. Algunos estaban libres. Solo Vicente Guerrero permanecería erguido en la Sierra del Sur, siempre rebelde, siempre victorioso, aguardaba tranquilo. Pareciera que todos los esfuerzos habían sido inútiles, pero 7 años después renacería el pensamiento republicano de Morelos contenido en la Constitución de Apatzingán. Entre los grandes mitos de la historia contemporánea está el de la formación de la bandera tricolor en Iguala. ¿Qué pasó realmente? El 24 de febrero de 1821 en Iguala, Iturbide no proclamó nada. Se dedicó con sus escribientes en secreto a copiar varios ejemplares del Plan de Iguala
a pesar de tenerlo ya impreso, y en la noche los envió con cartas personalizadas al virrey, al arzobispo, a los oidores y a otros funcionarios importantes. Les llegaron los paquetes hasta el 27 a la Ciudad de México. El virrey ni siquiera abrió la correspondencia y los demás se hicieron disimulados. Es posible que en los días posteriores se diseñara la bandera del Ejército Trigarante, con los colores blanco, verde y rojo colocados en franjas diagonales, con una estrella de otro color, y en el central, el verde, se bordó en dorado una corona española. En el siguiente mes de mayo se difundió desde León, en la provincia de Guanajuato, un documento entre los oficiales con el diseño de la bandera que establecía a Iturbide semejante a la ya mencionada. Se conoce el proyecto de Iturbide con las anotaciones correspondientes, algunas de su puño y letra. Fue hasta los días previos a la entrada de la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, cuando se colocaron los colores en franjas verticales, verde, blanco y rojo, sin escudo, en el diseño de la bandera nacional. Influyó la Junta de Notables, en la que había incluido, entre otros insurgentes, a miembros de los Guadalupes, como Juan Bautista Rassi Guzmán, tío de Leona Vicario, uno de los principales, así como Juan Wenceslao Sánchez de la Barquera, quien fuera director del diario México, y entre otros al precursor don Francisco de Azcárate, compañero de Primo de Verdad y Ramos en el ayuntamiento. El 27 de octubre de 1821, los habitantes de la Ciudad de México juraron la independencia. Con ese motivo, se construyó un templete en el centro de la Plaza de la Constitución, en forma de rotonda, que se apoyaba en la estatua ecuestre de Carlos IV, que estaba colocada en ese lugar y que fue cubierta con grandes lienzos. En uno de esos lienzos estaba pintada un águila sobre un opal que simbolizaba la libertad de la nación. El 2 de noviembre siguiente, la soberana Junta Provisional Gubernativa emitió la orden para el escudo y banderas oficiales que decía: sea solamente el nopal, nacido de una peña que sale de la laguna, y sobre él parada en el pie izquierdo un águila con corona imperial, que el pabellón nacional y banderas del ejército deberán ser tricolores, adoptándose perpetuamente los colores verde, blanco y encarnado en franjas verticales, y dibujándose en la blanca una águila coronada, por supuesto, sin culebra. Después Iturbide fue nombrado emperador y cayó principalmente por la lucha de los viejos soldados de Morelos: Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Juan Álvarez. Los cuatro llegarían a ser presidentes de la República. Iturbide, al ascender al poder, nombró su ministro de Relaciones Exteriores e Interiores a don José Manuel de Herrera, quien fuera vicario del Ejército Libertador de Morelos, diputado electo al Congreso de Chilpancingo y presidente interino del Congreso durante el tiempo en que el diputado Andrés Quintana Roo, ayudado básicamente por el también diputado Manuel Alderete y Soria, coordinó la redacción de la Constitución de Apatzingán. El propio Quintana Roo fue nombrado por Iturbide, a sugerencia de Herrera, subsecretario de Relaciones Interiores, que equivalía a la actual Secretaría de Gobernación. Después de la renuncia de Iturbide, se nombró un supremo poder ejecutivo integrado por tres propietarios: los generales Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. Los suplentes fueron el licenciado Miguel Domínguez, quien fuera corregidor de Querétaro y esposo de doña Josefa, y los generales Vicente Guerrero y Mariano Michelena. Restablecido el Congreso, el Poder Ejecutivo solicitó a los representantes de la nación mexicana determinaran el escudo de armas y bandera nacional de la República. El 14 de abril de 1823, la comisión a la que estaban integrados don Servando
Teresa de Mier, y el que fuera diputado del Congreso de Chilpancingo, don Carlos María de Bustamante, presentaron su dictamen, que al fin fue aprobado en amplia discusión de la siguiente manera. Primero, que el escudo sea un águila mexicana parada en el pie izquierdo sobre un opal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico, y que ornen este blasón 2 ramas, la una de laurel y la otra de encina, conforme al diseño que usó el gobierno de los primeros defensores de la independencia. Segundo, que en cuanto al pabellón nacional, se esté el adoptado hasta aquí, con la única diferencia de colocar el águila sin corona, lo mismo que deberá hacerse en el escudo. En 1823 se acuñó la primera moneda con el nuevo troquel del águila de perfil, grabada por don José María Guerrero, con un valor de 8 escudos. Al consolidarse el sistema republicano, se eligió primer presidente de la República al general Guadalupe Victoria, y sin su consentimiento se acuñó el peso Victoria, llamado así porque llevaba al frente el busto del presidente y al reverso la figura espléndida del águila mexicana de perfil. Al llevarle al presidente Victoria la moneda con su efigie, sencillo y modesto como era, se molestó con los responsables y con razonamientos les hizo entender que se debería tener discreción en las manifestaciones republicanas. Ordenó que no se troquelara más esa moneda y las existentes las convirtió en medallas conmemorativas. Sin embargo, solo Victoria obedeció las disposiciones de las características de los símbolos patrios. Al paso de los años, volvieron a alterar la postura del águila. Así llegamos, como nos explica con detalles el licenciado Villalba, a la época del llamado Segundo Imperio, el de la intervención francesa de Napoleón III, para imponer como emperador a Maximiliano de Habsburgo, que formó su propio escudo mezclando la parafernalia de la Casa de Austria con la mexicana. Fue una pugna de las águilas austriacas contra el águila mexicana. Solo agregaremos que después del fusilamiento en el Cerro de las Campanas del archiduque Maximiliano, a su retorno triunfante a la Ciudad de México, cuya descripción es muy completa en el libro comentado, don Porfirio Díaz, quien era el general en jefe de las fuerzas que asistieron a la Ciudad de México, mandó bordar especialmente una bandera nacional para que fuera izada por el presidente Juárez. Y así lo hizo. Y al desplegarse por el viento la bandera, se vio que el águila destrozaba con las garras y el pico una corona imperial. Pasado algún tiempo, le fue regalada al presidente Juárez una silla presidencial, casi un trono, que tenía esculpidas en sus patas delanteras unas águilas austriacas, y en el alto respaldo, a la altura de la cabeza bordada, se contemplaba un águila mexicana entre resplandores de oro. Juárez nunca la utilizó, pero don Porfirio Díaz. Inclusive hay una fotografía considerada clásica donde aparece el general Francisco Villa sonriente, sentado en esa silla, rodeado de los generales Emiliano Zapata, Tomás Urbina, Otilio Montaño, el autor del Plan de Ayala, y Rodolfo Fierro, entre otros. Es con el decreto del presidente Venustiano Carranza del 20 de septiembre de 1916, cuando se vuelve a ordenar el cumplimiento del decreto del Congreso de 1823, que definía al águila de perfil como actualmente la utilizamos. El licenciado Villalba puntualmente nos relata los diferentes artistas que participaron, las leyes y ordenamientos y proyectos, hasta que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, con el deseo de regularizar el uso del escudo, hace una convocatoria a los artistas y resulta triunfador don Francisco Eppens Helguera, cuyo diseño se autenticó
y utilizamos en la actualidad y que considero que es muy buen amigo del autor del libro. Un tema importante que desarrolla el maestro Villalba es el del muralismo y menciona específicamente con entusiasmo la obra de La Patria Mexicana del maestro Jorge González Camarena, que todos recordamos. Esa obra venía en los libros de texto gratuito, es una de las más difundidas. Es una atractiva y vigorosa mujer indígena y un águila mexicana con la serpiente en el pico y protegiendo con su ala a la mujer que porta una bandera nacional y un libro. A su lado se aprecian frutas de México y objetos de la época prehispánica. La modelo era una indígena oriunda de Tlaxco, Tlaxcala, y se llamaba Victoria Dorenlas. También es famoso el mural del maestro González Camarena, pintado en el castillo de Chapultepec, titulado El abrazo o el encuentro de dos culturas. Son un caballero español y un guerrero águila que mutuamente con su espada, uno y el otro con su lanza, atraviesan sus cuerpos en un abrazo mortal. Otra águila famosa del ilustre artista es el mural de los constituyentes de Querétaro, también en el castillo de Chapultepec. Una enorme y hermosa águila, con las alas abiertas, acuna en su centro a don Venustiano Carranza, que firma la Constitución, y las plumas de sus alas son precisamente los diputados del constituyente de 1916-1917. En conclusión, el libro de don Álvaro Villalba es oportuno y necesario. Oportuno porque es momento de robustecer nuestra integración nacional, y qué bueno que lo hace un partido político con colorido tricolor mexicano. Es necesario porque solo se ama lo que se conoce. En sus páginas encontraremos su pensamiento entusiasta por el símbolo que nos une, de lo cual se puede dar muchos ejemplos. Ojalá que se hiciera una síntesis y se divulgara entre la niñez y la juventud para fortalecer su conciencia cívica y sembrar en su espíritu la semilla de una mexicanidad consciente que une, hermana e identifica para crear y no para derruir. Don Álvaro Villalba, que siente y conoce el águila de México, concluye su libro con estas emotivas frases. El escudo nacional está en nosotros, aunque no nos percatemos todo el tiempo de ello. Nos brinda una sensación de protección, comunidad, identidad. Nos ampara y nos convoca a cuidar uno del otro como mexicanos. Al mismo tiempo, es una ventana abierta a las habitaciones de nuestro pasado, una oportunidad constante de conocimiento y reconocimiento, así como una invitación para que los ciudadanos, de cara al futuro, sigamos haciendo lo nuestro. Bien decía don Andrés Sinestrosa al exclamar en la tribuna de la Cámara de Diputados esta verdad: en el escudo cabe la historia entera de México. Señoras y señores, los símbolos nacionales se forjaron en el doloroso y esforzado proceso de integración de la nación mexicana. Son la esencia del alma de un pueblo amalgamado en la diversidad al paso de los siglos. Son historia transformada en conciencia encendida, cuya flama perdurará por el permanente esfuerzo y fortaleza cívica de los verdaderos, de los auténticos mexicanos, de los que saben lo que es la patria. Muchas gracias. Agradecemos especialmente la presencia del arquitecto Jesús Rivero, coordinador del Comité Nacional Editorial y de Divulgación y responsable, por indicación de nuestro presidente César Camacho, del trabajo de publicaciones tan exitoso que se ha tenido en recientes años.
va a tomar la palabra el abogado y maestro en historia José Luis Mazoy Curi, egresado de la Universidad Iberoamericana. Es actualmente notario público y ha escrito un libro que se encuentra actualmente en las librerías de viejo, o sea que es un libro ya clásico, Historia novelada de Hidalgo, el bribón del cura. Por favor, maestro. Buenas tardes a todos. Doctor, con su permiso, maestro Álvaro, maestro. Hace muchos años cayó a mis manos un libro de Manuel Carrera Estampa, se llamaba El Escudo Nacional. Un libro como tantos que está dedicado a estar en un librero, un libro demasiado académico, un libro que no llega a la gente. El de Álvaro es un libro que llega a la gente, es un libro simple de leer. Es un libro hecho, como dijo nuestro amigo el doctor, por un hombre bueno, por Álvaro. Especialmente yo le tengo mucho cariño a Álvaro, hemos caminado juntos estos últimos 4 años, cuando fue presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, me llamó primero como vocal y luego como secretario, y de ahí nació una amistad muy, muy, muy estrecha, de la cual estoy orgulloso y le doy gracias a Dios todos los días de tener un amigo así, de los que hay que tener, como Álvaro Villalba. Ya el maestro Manuel Arellano nos ha dado una recorrida por toda la historia de México y nos ha dicho con muchos detalles cómo se fue desenvolviendo esa imagen que quedó grabada en una piedra, que quedó grabada en un códice y que finalmente vemos todos los días en nuestra bandera. Esa imagen que sirviera para dar marco a la Ciudad de México, para identificar a la Ciudad de México, va a trascender. Hay en la página de este libro, que de verdad es un libro muy bonito, muy bien impreso, con mucho color y con unos textos sencillos de leer y de entender. En la página 83 está una pintura que está en el Castillo de Chapultepec de fines del siglo XVIII, donde nos muestra la Ciudad de México. Ese centro de este virreinato, ese gran virreinato que fue la Nueva España, donde vemos el mercado, el parián, que en tagalo quiere decir mercado, es el idioma de las Filipinas. Y aquí le hemos llamado parián a todos esos mercaditos de artesanías que hay en los pueblos. Vemos ese bullicio, esa saturación de objetos, de gente, de tipos, que realmente hacen ver que la Ciudad de México era el centro de esta gran nación que hoy conocemos como México y que entonces era la Nueva España. Ese escudo va a ser de la Ciudad de México y un día va a trascender a nuestra nación. Y va a trascender en el momento en que comienza la lucha, la revolución de independencia. En la página 127, ojalá la puedan ver después, aparece a doble hoja, de un lado el anverso y del otro el reverso, de una bandera que mandó a hacer Ignacio Allende. Ignacio Allende, que como dijo don Miguel Hidalgo, es el motor del movimiento. Él sabía a lo que íbamos, él sabía lo que se quería hacer. Y usó, sin romper con España, que es muy curioso porque del significado que sale de esa bandera, tenemos en el centro el águila mexicana, con los volcanes de fondo, lo que queda de esa bandera que está una en Chapultepec,
que se quedó, la regresó el gobierno español ahora en el 2010, como en su momento regresaron muchos objetos en 1910, en el centenario. Se quedó una de estas banderas en México, fueron restauradas las dos banderas, una regresó a España, la otra está en el Castillo de Chapultepec, y ahí la podemos apreciar. En el centro tenemos un águila de frente, como esperando para abrazarnos a todos, con el lago abajo, los volcanes atrás, con la serpiente en la boca, como se había imaginado, como se había hablado de esa águila. Coronado todo esto dentro de un marco redondo, coronado por San Miguel Arcángel, que era uno de los santos patronos de la Nueva España, el comandante general de los ejércitos celestiales, el que va a decidir quién se va al infierno y quién se va al cielo. Lo vemos con una espada y con una balanza donde pone las almas de los justos o de los injustos, dependiendo, y para donde se cargue la balanza, o entramos al cielo o nos vamos al infierno. Él coronaba ese escudo. ¿Por qué? Porque es San Miguel, porque era el patrono también de la villa de donde estaba viviendo Ignacio Allende. En la parte de abajo, y eso nos denota que es una bandera hecha para la guerra, trae una alegoría de guerra, trae carcaj, trae arco, trae cañón, trae tambores, trae corneta, y tiene lanzas también y unas macanas, estas macanas que se usaban con unas piedras salidas, que era con lo que golpeaban vamos a llamarles, sí, los antiguos mexicanos. México no existía, vamos a recordar que era Nueva España esto, pero cuando llegaron a Tenochtitlan eran las armas que se usaban. Y Allende pide que al pintar esas dos banderas plasmen esos objetos. ¿Por qué? Porque son banderas hechas para la guerra a la que se iba a lanzar esta parte del mundo y que iba a durar 11 años. Y finalmente, a los lados de esa águila, lo que es muy curioso, esto lo descubrió una doctora en historia por parte de la Universidad de Michoacán, Marta Terán, leyendo los partes de guerra de las distintas batallas que hubo, y esta fue en Aculco, cuando recogieron esas banderas, las tropas realistas, junto con el estandarte, aquel de los dos piquitos, que nunca tocó Hidalgo, y el lienzo de Atotonilco, que fue tomado de dentro de la iglesia por la gente, quitados los bastidores, clavado en un palo de tendedero, y se lanzó la guadalupana a encabezar la lucha por la independencia. Fueron tomados estos como trofeos de guerra y enviados a España, y estuvieron perdidos muchos años. Perdón que hable tanto de esto, pero a lo que quiero llegar es que es en ese momento cuando se va a tomar el águila mexicana y se va a plasmar para hacerla águila nacional. Es cuando vamos a ver por primera vez a un águila encabezando unas fuerzas rebeldes en contra de un mal gobierno, como se trató en ese momento. Esta águila, de ser el símbolo de la Ciudad de México, se va a convertir en el símbolo tanto de los nacidos en esta tierra, llamados indígenas, como de los hijos de españoles, como todos esos mestizos y esos criollos que se vieron afectados por lo que estaba sucediendo en esa época. A los lados va a tener unas banderas españolas con la cruz de San Andrés, con la cruz aspeada, aquella donde crucificaron a San Andrés, que no es la cruz normal que conocemos, sino de manera horizontal. ¿Qué nos está diciendo esa bandera? Que tenemos en el centro una águila mexicana y que tenemos en las orillas 4 guiones con la bandera de España, que no hay un rompimiento con España, que lo que quieren es una reivindicación los criollos para esta gente que nació en este lugar. Es lo que por primera vez en la historia de este país, hoy México, hoy nuestro México, vamos a encontrar un águila que va a ser el centro preferido por aquellos que están buscando un derecho y que están buscando un lugar dentro de una sociedad que les era injusta.
No quiero tardarlos más, quería comentarles esto porque resulta muy importante saber en qué momento es cuando trasciende de la Ciudad de México a toda esta nación, esta águila que un día se paró arriba de un nopal. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras, el mensaje de nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el doctor César Camacho. Gracias, muchas gracias a la Fundación Miguel Alemán y a su director, muy querido y respetado, Alejandro Carrillo, a quien le pedimos extienda esta expresión de gratitud a nuestro también amigo y correligionario Miguel Alemán Velasco. La Fundación Miguel Alemán tiene permanentemente abiertas sus puertas a los mexicanos, a las mexicanas bien intencionados, que tratamos en el intercambio de impresiones, en la posibilidad de compartir experiencias, en intercambiar puntos de vista a propósito de idénticos objetos, con el fin de que en este interminable juego dialéctico asome por allí la verdad, o si acaso alguna verdad. Esta tarde es especialmente celebratoria porque podemos acreditar fehacientemente que en la cultura no se gasta, se invierte, y que las utilidades no siempre se consiguen en el corto plazo, pero no tengo duda, cuando esta inversión florece más temprano que tarde, no solo ensancha los conocimientos, sino amplía la experiencia de vida. Y esta acumulación de conocimientos, cuando se pone al servicio de los demás, no solo trata de hacerlos mejores, sino a uno mismo lo hace un mejor ser humano. Cuanto más si la expresión cultural gira en torno de lo que nos es especialmente entrañable. Y el adjetivo está como mandado a ser, lo que viene, lo que radica en las entrañas, es decir, en lo más profundo, en lo íntimo de nuestro ser, y abundo en nuestro ser nacional. Pocas cosas son tan elocuentes, tan vigorosas, tan rotundas como el águila mexicana. 3 son los símbolos nacionales: el himno, la bandera y el escudo. Pero evidentemente el más conocido, el más difundido, el más antiguo es el escudo. Y el elemento central del escudo es justamente el águila mexicana, que 2000 años antes de que la usaran los ahora norteamericanos, la usaban ya los autóctonos, los naturales de esta gran tierra, hoy México. Un símbolo es una representación sensorialmente perceptible de la realidad. Es decir, el símbolo vale por lo que es y quizás tanto o más por lo que representa. Los seres humanos de todas las épocas siempre nos hemos comunicado mediante símbolos, imágenes, sonidos, objetos, expresiones gestuales que por prolíficos y frecuentes suelen en algún momento pasar inadvertidos. No obstante, algunos se convierten, escribo en el texto inicial, en sino y signo. Sino es decir, destino, y signo porque este elemento vinculante nos hace no ser una turba, nos hace ser un pueblo y mucho más, nos hace convertirnos en Estado, nos hace ser una nación. Porque una nación no solo es aquella que comparte un texto jurídico, una declaración de principios, sino que comparte una cosmovisión,
una manera de ver la vida, la sociedad, un idioma, una serie de valores, es decir, nos permiten, siendo muchos, mantenernos siendo uno. Por eso, este elemento de identidad le da pertenencia a una comunidad que al compartir historia traza un camino y con toda legitimidad sueña en un futuro. El centro, el más conocido y difundido de los símbolos patrios, el escudo nacional, centralmente el águila, demuestra que esta no solo es una ave grande, sino simbolismo, encarnación de grandeza. Es esencia de un pueblo que devino en nación, sociedad orgullosa de su pasado, que trabaja insatisfecha en su presente y lucha esperanzada en su porvenir. Cielo que se abre, luz renovada, calor que da vida y manto que cubre. Certeza que implica seguridad y poder, poder que se hace valer, poder para servir. Ojo que escruta y avisora, que cuida y anticipa, que mira e imagina. Por eso el águila es un emblema, es un símbolo y es un signo ancestral como la leyenda que antecedió a los primeros mexicanos, valerosa como quienes provenientes de lejanas tierras se aventuraron a la conquista de lo ignoto. Es vigente como el Estado mexicano. Es un símbolo cargado de significados que resulta vital descubrir, analizar y difundir, tanto más tratándose de la imagen que nos representa dentro y fuera como país y que nos enorgullece como nación. Adicionalmente, por la investigación acuciosa y el compromiso de Álvaro con hacer bien las cosas, toca temas emparentados, materias complementarias. Historia y arte, por ejemplo, se funden sin confundirse. Se funden en las páginas de este gran opúsculo cuya lectura provoca al menos admiración por lo mucho que nos revela, angustia por advertir cuánto nos falta saber de nosotros mismos, pero también un regusto, es decir, este sabor con el que nos quedamos, el sabor que genera entusiasmo por la esperanza interminable de que podemos seguir aprendiendo, seguir valorando, seguir aspirando. Aparecen también la religión y el poder, tan antiguos como la naturaleza humana, muy bien descritos y mejor plasmados en su intensa y frecuente tensión dinámica, a partir de los significados que el águila ha proporcionado a ambas manifestaciones tan antiguas y tan profundamente humanas. Espiritualidad y poder político que en los ecuménicos afanes que comparten con el ave buscan proyectarse y significarse. Por eso nos entusiasmamos en el PRI, por eso esta publicación se inscribe en la reivindicación de una cultura editorial para entender mejor quiénes somos y tener elementos para construir un proyecto en común. Porque el PRI está comprometido con la cultura democrática y porque obviamente trabaja no solo en episodios electorales. Sería pueril, limitado, insuficiente como vocación colectiva. Por eso el PRI está satisfecho y agradecido con Álvaro Villalba, porque el talento acumulado por tantos años lo ha puesto a disposición de los mexicanos, aprovechando un nicho, porque no es nada más que eso, que es el programa editorial de este partido. Álvaro es un brillante abogado, es un hombre resuelto, es un gran amigo y por encima de todo ello es un mejor mexicano.
alguien que todo el tiempo procura y busca cómo servir, cómo atender y cómo poner los vastos conocimientos que tiene al servicio de causas nobles. Por eso no solo nos entendimos muy pronto, sino hemos tenido la fortuna de dar a luz un libro de este calado y de esta importancia. Aprovecho la oportunidad para felicitar y agradecer a Carlos González Manterola, editor de cabecera del PRI, que ha tenido la paciencia, el buen tino y el compromiso de hacer cosas buenas y a tiempo. Esta obra entonces, esta y otras, reivindica nuestra cultura cívica y democrática, exalta el orgullo de ser mexicanos sin chauvinismo, sin exclusiones, sin excesos, sencillamente ser como somos, quienes somos, para servirle a la humanidad en un mundo global. Para terminar, quiero felicitar a don Manuel Arellano Zabaleta y a José Luis Mazoy Curi por sus doctas, calificadas y amenas intervenciones. Gracias por enriquecer no solo la obra en comento, sino el trabajo a favor de la cultura, la historia, la política, el derecho, las ciencias sociales, que no son otra cosa sino el marco de referencia y conductual de la vida de la sociedad contemporánea. El Partido Revolucionario Institucional se honra al publicar esta obra tan oportuna como imperecedera, hecha con rigor académico y metodológico, mediante un análisis profundo y extenso, trabajo bien documentado, impecablemente redactado, decorosamente ilustrado y profesionalmente editado, que a partir de ahora está a la disposición de ustedes y de muchos más, que al asomarse a la historia de este país, están iniciando el camino para la construcción de un mejor futuro, sabedores de que siempre el futuro empieza ahora mismo. Gracias a todos y muchas felicidades. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI y la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil, agradece a todos ustedes su presencia y les invita a un brindis de honor en la zona anexa a esta maravillosa biblioteca. Muchas gracias y que tengan buenas noches.